Pues la verdad es que a mí sí me genera alguna preocupación en este sentido. Por ejemplo, todos los domingos van a las iglesias y allá llegan los carros transportadores de valores y entonces uno dice, ¿qué pasa con esa plata? Ahora quedaron por la ley, por la reforma tributaria, no pagan tributos, no pagan tributos, entonces no sé si se puede entender o no, declaración de renta, es lo que no pagan. Entonces a uno sí le llama la atención, ¿qué pasa con esa plata? Pues yo recuerdo que aquí hay muchas oportunidades, hemos conocido todos los colegas a través de los medios de comunicación, presuntamente, no recuerdo quiénes, cómo se han enriquecido los dueños de las iglesias. Entonces me ha inquietado porque hay gente que le dice a uno, pues que colabora, eso es normal, que lo hacen allá, que pagan diezmo, pero diezmos bastante altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos recursos y por qué no pagan impuestos? Claro que yo quisiera saber por curiosidad, que todo lo que recogen en los carros de valores... A ver, evitemos los diálogos, doctor Marco. Que recogen mucha plata y que creo que recogen más que la iglesia. Mire. Y respetuoso, de debates rigurosos, de debates coherentes. Y unas excepciones. Yo digo, a mí me parece que hay que quitar de las excepciones y seguramente voy a formar ahí un desorden, un merequetengue por ahí cuando se esté discutiendo el tema, porque yo digo, ¿y por qué las iglesias, ¿sí? Las iglesias tienen que estar excepcionadas de los cobros de valorización? ¿Por qué? Que me explique alguien. Sí, las edificaciones de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado colombiano y destinadas al culto están exentas de la valorización. ¿Y por qué? Tienen la misma razón social de una junta de acción comunal donde funciona la defensa civil, donde funcionan los bomberos, donde funcionan escenarios públicos de Bogotá. No, son distintas. Son distintas. Me permito informarle que se encuentra radicada una proposición supresiva al proyecto de acuerdo 540, presentada por el concejal Celio Nieves Herrera, que propone suprimir el literal D el artículo 20 del proyecto de acuerdo 540 con base en lo siguiente. Artículo 20 del texto conciliado, señor presidente. Bueno, me ha pedido la palabra para eso el doctor Marco tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Aquí hay una discusión en materia de gravar las iglesias que ya se ha zanjado en el gobierno nacional, presidente. Las entidades eclesiales no son organizaciones con ánimo de lucro y por sí ya cumplen con obligaciones tributarias, pagan retenciones practicadas, pagan el IVA, asumen impuestos de transacciones financieras, pagan seguridad social y cumplen con sus responsabilidades tributarias para dejar claro en el debate nacional y ahora distrital que las iglesias no asumen con su responsabilidad tributaria. Además, que las iglesias están en esa discusión ya zanjada en el gobierno nacional incluso, pues no se acompañe esta proposición supresiva y que se deje como venía en el texto original. Gracias, señor presidente. Vamos a actuar de conformidad. Hay un texto conciliado que se trajo aquí donde la doctora reclama que se vote sobre ese texto. Solicitud que ha hecho por micrófono el doctor Marco Acosta, en el sentido que se deje el artículo original como venía. Siguiente, entonces me permito leer el literal T. Las edificaciones de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado colombiano y destinados al culto se entienden por bienes de propiedad de una confesión religiosa aquellos en los que la matrícula inmobiliaria señale como propietario a la persona jurídica legalmente reconocida por la autoridad competente. Ha sido leído el numeral T. Presidente, es que el concejal Marcos Acosta está proponiendo una proposición sustitutiva al texto conciliado. Eso quiere decir que pueden tener bienes las iglesias que no están destinados al culto y entonces los exoneran del pago de la valorización. Por eso fue que nosotros propusimos este texto, señor presidente, que es mucho más claro. Pero aquí sí se da para que todos los que tienen muchos bienes, no sé, entonces esos no pagan impuesto, contribución de valorización y no están destinados al culto. Como no podemos saber en este momento, entonces yo sí sugiero respetuosamente a todos los colegas que voten el texto conciliado. Gracias. Doctor Marco. Presidente, mire, la discusión sin el conocimiento de la discusión se vuelve desinformación. La desinformación que está dando aquí la concejal María Victoria es respecto a lo que se reconoce como área de culto. Cuando el funcionario responsable de reconocer si un área es de culto o no hace una inspección y una revisión, él tiene un manual. Él no va a hacer un reconocimiento si eso es destinado a culto o no porque se le ocurrió. Él tiene que hacer una verificación de acuerdo al criterio que Catastro le da para expedir una certificación si eso es destinado a culto o no. Luego entonces, señor presidente, lo que estaba en el texto original recoge lo que sanamente interpreta el funcionario de Catastro para definir si eso es destinado a culto o no. Si no está destinado a culto, sencillamente tiene que pagar los impuestos como cualquier ciudadano. Eso no hace parte del criterio del Consejo, eso está totalmente arreglado. Luego entonces, cuando usted pone una redacción diciendo que el resto de las áreas, como lo dice en el texto conciliado, las áreas restantes serán objeto del gravamen, pues eso es incoherente e innecesario porque lo que no está reconocido como culto simplemente se grava y ya. ¿Me entiende, señor presidente? Yo le solicito, es una solicitud de un concejal de Bogotá de la ciudad, que deje el texto conciliado, que no riñe con la normatividad actual y los procedimientos reglamentarios de Catastro para revisar si un predio tiene uso de culto y por eso tiene una exclusión o una excepción o no. El texto original. Vamos a someter entonces a consideración la proposición sustitutiva del doctor Marco Acosta. El articulado
con la proposición sustitutiva del doctor Marco Acosta, señor secretario, abramos el registro. Ha sido aprobada la proposición presentada por el concejal Marco Fidel Acosta Rico, señor. Y la administración le dio el visto bueno, ¿qué hay de...? Acá no podemos dejar en tela de juicio una votación cuando hay un reglamento que tenemos el Consejo de Bogotá. Y el reglamento permite a cualquier concejal radicar una proposición. El concejal Marco lo que hizo fue radicar una proposición que se votó acá. Entonces no podemos dejarnos simplemente guiar por el texto conciliado que hubo. Hubo dos proposiciones, concejal Sergio. La suya y la del concejal Marco. Se lo estoy diciendo como vicepresidente de esta corporación. Y ahí también lo permite. La hizo de manera verbal. Por vos también se puede, en el reglamento está. De manera verbal. Existen dos maneras, verbal y escrita. Pero lo que yo le estoy diciendo es que ya votamos la suya y votamos la de Marco. Listo. La suya perdió y la de Marco ganó. Marco ganó.